Bueno, hay momentos en la vida que se requiere sincerarse y contar detalles de cosas que seguramente la mayoría de ustedes desconoce. Y ese desconocimiento, en este caso, forma parte de la historia de nuestro país, de la Argentina. Y por esas fortuitas o por esos fortuitos girones de la vida, en ese tiempo uno tuvo la fortuna, la suerte o lo que fuere de ser protagonista. Entonces, esos recuerdos que quedan todavía guardados en el cajón, en ese arcano misterioso de los secretos, a veces es necesario evacuarlos, o sea, a veces es necesario hacerlos conocerlo y hablar de cosas que si no se cuentan, si no se explican, van a quedar para siempre desconocidos y en el olvido. Y claro, se trata del hombre más importante de la historia argentina. Y hablar del hombre más importante de la Argentina es hablar de Juan Domingo Perón, el general Perón. Y el general Perón tuvo un momento muy amargo de su exilio, que era prácticamente impensado para todos los argentinos de entonces y ahora poco a poco, escasamente explicado. Y ese tiempo del exilio, ese tiempo después de sufrir un bombardeo feroz contra la ciudad abierta de Buenos Aires y tuvo que salir al exilio y anduvo varios días, varios tiempos, un par de meses, dando vueltas, no lo querían en ninguna parte. O sea, había orden de no aceptarlo. Finalmente termina en Panamá. Y entonces ahí comienza esta historia de el hombre más importante que tuvo Perón en sus primeros tiempos del exilio y que gracias a él nosotros tuvimos la fortuna de que siguiera viviendo, de que pudiera ordenar su vida, un hombre tan importante. Y gracias a ese hombre que se llamó Rodolfo Martínez, un muchacho de Rosario, rosarino de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, lo digo a la gente del continente que nos escucha, que nos oye, que nos sigue. Rodolfo Martínez, como digo, fue un hombre fundamental, de una trayectoria y de una importancia que a partir de ese personaje que tuvo la decisión de acercarse a Perón en ese momento difícil de su vida, en la más profunda soledad, vale la pena conocer la historia, que no ha sido, o sea, ha sido contada, pero muy así, por encima, porque no la conocieron, o sea, no es que por desidia o por maldad, sino porque no fue conocida la historia. Y yo considero de que si vamos a ser justos, hay que explicar algo que es el eslabón perdido del exilio, o sea, lo que seguramente nadie conoce. Entonces, yo voy a hablar hoy de Martincho, porque así lo conocían, así se conoció. Debido a su nombre, Martincho, él era un muchacho. Bueno, vamos a hacer la historia. Él era un muchacho de Rosario que, como todo provinciano, en todos los países del mundo, desea hacer incursiones, irse a vivir a una gran ciudad, en este caso a la capital, a Buenos Aires. Él llega joven, de 20 y tantos años, y se introduce en el ambiente artístico de la Argentina, de Buenos Aires. En ese tiempo florecía el gran cine argentino, que se veían sus películas en todo el continente. O sea, todavía México no había logrado continentalizar sus películas. Pues todos los cines de Latinoamérica se veían películas de la Argentina. Y entonces
Martíncho entra en la radio en ese tiempo era importantísima, no existía la televisión, y trabaja en radionovelas, en varias, papelitos, y hay una novela muy exitosa que se llamó El Sargento Pichirica, de Atilano Ortega Sanz, era el autor, y Martíncho le dan un papel que se llamaba Martíncho precisamente, a Martínez. Y ahí lo conocieron en el ambiente artístico y de ahí pasó a ser de extra de cine y a hacer algunos pequeños papelitos. En ese trajín, en ese devenir de la noche de Buenos Aires, un hombre bien vestido, a pesar de no ser muy alto, muy cuidado, muy coqueto, muy preparado culturalmente, un hombre con una estudio, con una preparación secundaria, no había llegado a la universidad, pero era un hombre cultamente preparado, buena dicción, buena voz y muy buena personalidad, una gran personalidad. Era lo que él más defendía y mostraba, tenía en realidad una presencia que imponía su presencia. Fue amigo de grandes artistas, amigo de grandes personajes, figuras de la noche de Buenos Aires. Era íntimo amigo de Armíngel Troilo, por ejemplo, un gran músico, director de orquesta, y también ingresó en la política. O sea, era amigo de muchos políticos. O sea, era un muchacho de la noche, de la vida, esa vida aparentemente deslumbrante, pero dura en su interior. Y ahí se fue forjando. Y conoció a muchos políticos, como digo, y de repente cuando estaba en el apogeo pasa a ser pareja, amigo íntimo de una de las principales figuras del teatro y del cine argentino. O sea, vive con Tita Merelo. Era una figura de excelencia y él pasa a ser su amante o su pareja, como dicen ahora. Y eso le da a él una presencia en todos lados y una situación económica holgada. O sea que él era concurrente asiduo al hipódromo, era un hombre que se hizo entonces periodista deportivo, periodista turfístico, hablaba del turf, y amigo de los jockeys más importantes, de los cuidadores de caballo, en fin. Tenía datos, era un tipo de las carreras, de ese gran juego que en la Argentina en esos tiempos era un privilegio. De repente, de la noche a la mañana, el golpe político, Perón estaba en el gobierno, con un excelente gobierno, un gobierno democrático, en fin, el país estaba en marcha, un país resurgiendo con justicia social, con independencia económica, el país no tenía deudas, una gran riqueza, había una gran riqueza en toneladas de oro en el país, y justicia social para proteger a la niñez, a la infancia, y ya lo hemos hablado, e independencia económica y soberanía política. Pero un día la reacción conservadora, apoyada por Inglaterra, que era nosotros éramos aparentemente, antes de la llegada de Perón, una colonia inglesa. Entonces había un resentimiento contra Perón que en cualquier momento se preveía que podía ser efectivo, pero nunca se sabía en qué manera. Mucho menos de que iban a utilizar la Marina Argentina, la Marina, para bombardear la ciudad de Buenos Aires. Conclusiones para no hacer muy largo el video, porque es una síntesis. Bombardean Buenos Aires y Perón es obligado a salir al exilio. Y está en Paraguay, y después el gobierno argentino, por presión de los ingleses, lo saca de Paraguay porque era muy cercano a la Argentina. Encarcelan a cientos de miles de personas en la Argentina, fusilan por la espalda, en fin. Una represión violentísima y se instala una dictadura feroz. Perón al final termina en Panamá. Y ahí viaja Martínez a Panamá, una decisión. Yo no lo conocía.
Yo no lo conocía, no sabía ni que existía él. Yo era un hombre de pueblo, un muchacho, recién entraba en la vida, 24, 25 años tenía yo. Pero fíjense qué cosa, qué curiosa, cómo es el destino a veces. Este hombre llega a Panamá, pero no estaba refugiado en un hotelito en Colón, Panamá, el Hotel Washington, un hotel propiedad del Canal de Panamá, o sea, propiedad norteamericana. Estaba quebrado moralmente, derrotado después de ser el presidente de una nación, de estar en un hotelito de segunda categoría o tercera categoría, viviendo ahí aislado en soledad. Y llega Martínez ahí, Rodolfo Martínez, y inmediatamente era un hombre con habilidades para relacionarse de inmediato. Se acerca a Perón un día en el comedor del Hotel Washington, y yo soy argentino, en fin, se presenta y se hace amigo de Perón. Y Martínez tenía una situación económica, si no solvente, tenía por lo menos algún dinero, e incluso le ofrece a Perón dinero, cosa que Perón no le acepta. Pero establece una buena relación, porque Martínez era muy hábil y además era amigo de algunos muchachos, de alguna gente joven de la política argentina peronista, sobre todo un peronista muy importante de la juventud que había en ese tiempo en el Congreso, el doctor John William Cook, que después fue un personaje importante en la política. Sí, con toda esa argumentación, Martínez se hace amigo de Perón en 2 o 3 días, tenían una relación bastante buena, y Perón le dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer por usted? Y Perón le dice, yo tengo idea de a ver cómo nos podemos conectar a la Argentina, porque yo estoy desconectado totalmente, en fin. Entra una coincidencia muy de todo aquel que está en soledad, después de haber tenido el poder y de haber, no tenía con quién hablar. Entonces, Martínez le dice, bueno, yo me voy a Venezuela y a ver qué podemos hacer en Venezuela. Entonces, a Perón le pareció bien que había que abrir. Perón era un estratega, o sea, para Perón le pareció, yo no sé si la sugerencia vino de Perón o si fue de la idea de Martínez, pero la cuestión es que Martínez en una semana, en 10 días, se instala en Caracas, Venezuela. Él tenía, como le dije, un pequeño, parece que disponía de un pequeño capital. Se instala en Venezuela y ya establecen relaciones por carta, 2 o 3 relaciones por carta que le escribía a Perón, pero le contestaba. A Perón le exigen abandonar el hotel en Colón de Panamá y alguien ahí en Panamá ya se había hecho de alguna gente amiga que se le había acercado, un tal Parra, que era un importador de café, lo acompañan, el presidente del doctor Arias le presenta a Parra, a Parrita como le llamamos, y Parrita lo introduce y le ayuda a conseguir un departamento, una casita en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá, y Perón se muda a Panamá y arma un pequeño departamento de no más de 90 metros. Y ahí se instala Perón en Panamá, y entonces Martínez se desplaza a Venezuela. En esa instancia, que era en marzo de 1956, llego yo a Panamá. Ya he contado la historia de por qué yo decidí ir a Panamá, cuál era la causa, en fin, todo, pero para no hacerlo tan largo no voy a volver a relatar lo mismo porque están varios relatos. Porque acá la figura principal del relato, del cuento, de la historia es Martínez. Martínez se convierte enseguida con su capacidad histriónica y sus habilidades de relacionarse, se conecta con el periodismo de inmediato y se conecta con algunos líderes políticos y los periodistas. Por ejemplo, se hace amigo del doctor Pensín Hernández. Era uno de los hombres más importantes de la prensa, un periodista estrella
en el diario Nacional, ¿sí? Y establece relaciones y establece contactos y relaciones con gente de la presidencia. Estaba en el gobierno el general Pérez Jiménez, un hombre que obedecía al imperialismo petrolero estadounidense, o sea que era un hombre impuesto por los poderes hegemónicos del imperio para controlar toda la riqueza del petróleo. Y era un hombre que había llegado de las Fuerzas Armadas por la fuerza al gobierno, al poder. Había desplazado del gobierno a un escritor que era el escritor Gallegos. Entonces, se instala Martínez ahí y establece relaciones con Perón. Cuando yo llego, me dice Perón a mí, bueno, después ya he contado yo mi relación con Perón, todo el mundo me decía a mí que era una locura lo mío. Bueno, yo llego a Panamá y Perón me designa, me dice, con toda la documentación y con todos los conocimientos y los contactos que usted tiene, yo no necesito acá a usted, no allá. Y entonces decide Perón que yo me desplace a Venezuela para iniciar la resistencia peronista. Entonces la resistencia peronista se establece con Martínez en Venezuela y la llegada mía a Venezuela por designación del general Perón. Cosa que yo entro prácticamente por la ventana. O sea, yo no tenía nada previsto ni capacidades para ello. Martínez ya era un hombre preparado que incluso culturalmente estaba superior a mí por mucho espacio. Además había tejido una gran relación con Perón. ¿Por qué? Era la salvación de él, era el contacto con una realidad. Y la llegada mía conforma ese nexo con la Argentina para empezar a preparar lo que él llamó la resistencia. O sea, el peronismo proscrito, la gente en la cárcel, cientos de fusilados, había sido bombardeado el país, había sido tomado por la fuerza del ejército y la marina, el gobierno, en fin. Volaban sobre Buenos Aires casi a ras de la ciudad, patrullando los aviones de la marina, en fin, era una tomada por la fuerza y la violencia. Entonces nosotros, yo me están en Panamá y Martínez es el que coordina todo ese operativo que le da a Perón consistencia dentro de la debilidad del exilio. Y claro, llego yo con esa información y me incorporo a él. Y en principio, cuando me conoce a mí, a pesar de yo ir con una presentación del general que me mandaba eso, yo voy a mostrar una carta de Perón que me manda a Martínez, la van a ver ustedes acá. Me resiste porque piensa que a lo mejor yo soy un agente de la dictadura, pero después se pliega a mí y hacemos una tarea bastante importante. Y además del contacto con toda la gente que yo tenía conocimiento, que me había cuando yo avisé, personales que perdimos en el camino, pues tenemos por lo menos el tesoro histórico de poseer las verdades absolutas, que son esas historias secretas que uno va al arcón de los recuerdos y se las puede mostrar con documentos a los amigos, a los compañeros, a los que hoy todavía nos siguen en la historia. Quizá algún momento, si ustedes consideren importante, podemos ampliar, porque hay muchos detalles, que cosas que nosotros con Martínez, hicimos en Venezuela, además de todo este triángulo de la información. Como la primera misa que se hizo a Eva Perón Evita en el exilio, cuando estaba su cuerpo desaparecido, nosotros hicimos en la iglesia La Candelaria públicamente una misa en honor de Eva Perón, en homenaje a Eva Perón, donde sacamos un cartel, que yo había pintado un cartel,
y salió al mundo donde decía dónde está el cadáver de Eva Perón, y en fin, y varias cosas más que nosotros fuimos haciendo mientras hacíamos el trabajo, y además mientras uno trabajaba para sobrevivir, que eso es lo más importante, que no tiene ninguna importancia. Mañana nos volvemos a ver si les parece y seguimos disfrutando de estas cosas tan sagradas, porque para los peronistas son sagradas estas historias. Nos vemos mañana.